Buenas, nosotros somos el grupo número 6. Le estaremos hablando del barroco y el rococó. Este grupo está compuesto por Ángel Pólvora, Joshua Vélez y Johnny Chapman. El barroco. El barroco tuvo sus inicios en el siglo XVII y XVIII. Tuvo su origen en Italia, concretamente en Roma, o específicamente en Roma. La influencia romana se expandió por los países católicos como España, Flandes y Nápoles. Estos dos últimos estaban bajo del dominio de España. En Francia, el barroco tuvo unas formas más académicas y fue un instrumento de propaganda de la monarquía. El barroco fue muy diferente en los países protestantes como Holanda, con una pintura más íntima y burguesa. Inglaterra no desarrolló el barroco hasta el siglo XVIII. El origen de la palabra barroco no es muy específico, no está muy claro, ya que hay dos posibles orígenes de esta palabra o término. Está el término que significa barro, de origen griego, y tiene un significado de algo pesado, pesadez. También está el término de origen latín verruca, que significa verruga. Pero no obstante, también está el término de origen portugués, el cual se utilizó para denominar a las perlas que tenían una forma irregular y que eran gruesas, curvas, que eran diferentes a las típicas perlas redondas. El término barroco fue introducido y aplicado en las artes y en la arquitectura por los tratadistas del periodo neoclásico. En el siglo XVIII, este fue catalogado de extravagante y ridículo. Esto quiere decir que es una denominación despectiva de algo um, que debería causar ofensa, vergüenza, se puede decir. Más sin embargo, para el año 1888, el historiador Henry Wolfling le confiere su significado actual al barroco como arte que sucede al Renacimiento y se opone a él en su obra Renacimiento y Barroco. Muy bien. Más, sin embargo, el barroco tuvo grandes aportes a la humanidad. En Italia, la arquitectura barroca es la conclusión del desarrollo de la dinámico plástico, de la escultura de Miguel Ángel, manteniendo el sistema constructivo romano en lo que refiere a las envolventes o los envolventes, pero con una forma nueva y morfológica que se acerca a la masa del interior arquitectónico, a la idea del movimiento y dinamismo. El espacio barroco, tanto interior como exterior, se desarrolla en la profundidad mediante una masa entrante y saliente, que se adelanta y retrocede y por ende obliga la mirada del observador a avanzar y retroceder sucesivamente, haciendo uso de las líneas curvas, rectas y oblicuas. Esto quiere decir que el barroco aportó a la humanidad en la arquitectura, también en la pintura, las líneas rectas, curvas, oblicuas, como forma de diseño e integrándola a este, así como en las superficies alabeadas. Una superficie alabeada quiere decir que es una superficie recta, se puede decir, pero que tiene accidentes, ya sea bultos, formas, que no es regular, la típica recta regular sin accidente. ¿Explico? En cuanto a la luz y a la disolución de los contornos en la penumbra, el contraste entre zonas de luz y sombra fueron unos de los puntos que se utilizaron mucho en el barroco y con este se puede decir que se engañaba la mirada. Por eso dicen que los edificios contienen dinamismo, porque se utilizaron colores para que este tenga esta forma, se puede decir, o esa ilusión de que se mueven, pero no. Así como el manierismo, el barroco es una forma de rebelión en contra de la formalidad y disciplina de la arquitectura renacentista. El barroco se inicia por la decoración de los interiores y composición de las fachadas. La típica fachada barroca es la de dos pisos coronada por balaustradas y pináculos, también por flanqueada
envolventes, tal como fue creada por Leonardo Madera. La primera iglesia de fachada barroca en Roma fue la de Jesús. Podemos ver a continuación. Esta es la iglesia de Jesús creada por Leonardo Madera. Acá vemos la fachada. Y esta obra fue realizada, se puede decir, o construida por Giacomo della Porta, y Vignola se encargó del diseño o realización de la planta. Esto pasó en el periodo de 1573 y 1584. A continuación veremos una imagen del interior de la iglesia de Jesús. Acá podemos ver que el barroco también se fue por la rama, se puede decir, de los diseños en las paredes. Hermosa decoración. Continuamos. Acá podemos ver también el Palacio de Bernini en Roma. Este es otro de los aportes del barroco a la humanidad. Acá podemos ver líneas rectas, ventanales y puertas en arcos. Acá podemos ver el interior de esta infraestructura. Muy bien, acá podemos ver el interior. Siempre llena de diseño, ornamentos, decoraciones. Bueno, continuamos. Mi nombre es Ángel Corprán y les estaré hablando sobre la evolución de la vivienda, las características, las manifestaciones arquitectónicas y las obras destacadas. La vivienda está organizada en torno a un patio central, porticado, con dos plantas cubiertas a dos aguas. La planta inferior estaba destinada a los servicios de la cuadra o almacenes, y la superior a la vivienda. La arquitectura barroca fue utilizada en composiciones basadas en puntos curvos, hélices y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se intersectaban unos con otros. Ahora les estaré hablando sobre las características. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos curvos, hélices, espirales, como dijimos hace un rato. Mantuvo la simetría de la arquitectura renacentista. Columnas torcidas, muchas veces solo decorativas, sino de soporte, como en la antigua Grecia y Roma. Abordan las líneas curvas más que las rectas. Búsqueda de la infinitud mediante el dinamismo. Búsqueda de los efectos del claro-oscuro. Otras características son el uso de la luz en función de los efectos pretendidos, énfasis en el desarrollo del urbanismo, riqueza ornamental, proyección de la arquitectura policéntrica, función entre el color y la textura, las manifestaciones arquitectónicas. La arquitectura militar, baluarte de San Carlos, construida en 1676, es un estilo barroco de carácter militar, sustituido al castillo de San Benito. Se construyó en piedra de cantera y zaficat. Su superficie es de 1.546 metros cuadrados, cuenta con 3 salas, un purguero, un terraplén de acceso, además de 2 grandes garitones. Sirvió como parte del sistema defensivo de la ciudad. Hoy alberga el Museo de la Ciudad. Las obras destacadas, como la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, construida en Roma entre el 1665 y el 1676, y diseñada por Francesco Borromini. Se considera una de las obras maestra icónica de la arquitectura barroca, debido a su diseño extraordinariamente complejo. Aquí podemos ver la cúpula ética, pechinas, nave de la iglesia y la tierra. Materiales usados, elementos constructivos y ornamentación del barroco. Tenemos a la piedra, a los sillares de piedra, al mármol,
y al yeso para las esculturas, tenemos al ladrillo, al estuco para los revestimientos y al bronce para la ornamentación. Entre los elementos constructivos tenemos a las cubiertas en forma de bóveda, a la columna salomónica, la estípite, torres, cúpulas y semicúpulas, molduras y frontones, líneas discontinuas en toda la obra, hornacinas, ventanas con forma ovoide, ménsulas y esculturas, trampantojos, que son básicamente sinónimos del ilusionismo, provienen de la palabra trampa, anteojo, y amplifican la realidad. Hacen creer al espectador algo que no es o algo que no está ahí. Y también tenemos a los frescos. En la ornamentación, el muro exterior es el más importante porque el mayor esfuerzo decorativo se suele aplicar a través de los innumerables cornisas y columnas, ya sean griegas, romanas o salomónicas, dado que hay más elementos decorativos que elementos estructurales. Lo cierto es que el barroco no es solo un estilo arquitectónico, sino también una forma de decoración arquitectónica. En la pintura y escultura barroca, sin embargo, se percibe una influencia común proveniente nuevamente de Italia, donde surgieron tendencias contrapuestas. El naturalismo, también llamado caravajismo, basado en la imitación de la realidad natural, con cierto gusto por el claro oscuro, también llamado tenebrismo, y el clasicismo, que es igual de realista, pero con un concepto de la realidad más intelectual y idealizado. Posteriormente, en el pleno barroco, que es la segunda mitad del siglo XVII, la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, con predominio de la pintura mural y cierta predilección por los efectos ópticos y las escenografías lujosas y exuberantes. La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso y expresivo que la arquitectura, con la que llegará una perfecta simbiosis, sobre todo en edificios religiosos, destacando el movimiento, la expresión. La evolución de la escultura barroca no fue uniforme en todos los países, ya que en ámbitos como España y Alemania, donde el arte gótico había tenido un asentamiento, aún existían ciertas formas estilísticas. En Italia y Francia la perduración es más acentuada. Tuvo gran importancia la mitología, sobre todo en palacios, puentes y jardines. Entre el urbanismo y sus ciudades del barroco, Cantillon, un economista del siglo XVII, dice que cuando un príncipe fija su residencia a un lugar y otros señores acuden a ella y se establecen para verse y tratarse en sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad. Esto da pie a lo que ocurre en Versalles. La urbanística toma cuerpo independiente de la arquitectura, con distintos puntos de fuga, direccional y perfectamente ordenado, e incluso trazado geométricamente confluyente en núcleos de atracción, plazas o edificios monumentales que sirven a su vez de focos de irradiación. El edificio se hace y se diseña en orden a conseguir o acentuar la belleza de la calle o plaza. Ahora vamos a estar hablando del rococó. Es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1715 y 1774. Aproximadamente se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros, y también los colores pasteles, se puede decir. El rococó dejó de ser un arte propio de los reyes para ser asimilado por los aristocracias y la alta clase media, amantes del arte mundano, atractivo, íntimo y delicado. Esto quiere decir que el rococó estaba divorciado, se puede decir, del arte cristiano, de lo culto. Bien, continuamos. El estilo de Luis XV o rococó pleno había sido preparado por el barroco. Se podría decir que el rococó es una evolución del barroco, así poniendo punto final al ciclo humanista de las artes de la humanidad. Se consolidó a mediados del siglo XVIII y a partir de Francia se difundió a los reinos germánicos, en especial Baviera y Australia. El término rococó proviene de la palabra francesa rocaille, piedra, y coquille, concha, elemento de gran importancia para la ornamentación de interiores. Lo importante es la decoración que se complemente libre y asimétrica. O sea que el rococó se basaba también en muchos ornamentos
diseños, como le dice su nombre, valga la redundancia. Y no tenía que ser todo simétrico, tenía que ser todo más bien acorde con la otra parte. Podrían ser partes diferentes, pero cada una con su encanto. Muy bien. La arquitectura del rococó se destacó por fachadas simples, aunque con amplios jardines e interiores extravagantes. La ornamentación era recargada con columnas en forma de espiral y sobrecargadas por oro. En el rococó se utilizó mucho el oro para los diseños interiores de las edificaciones. Sus principales características son imponer la acumulación de los diferentes elementos decorativos que vimos en el barroco, líneas onduladas que también la vimos en el barroco, por eso es que se dice que el rococó es la evolución del barroco. Elementos irregulares, también se utilizaron los elementos orgánicos o naturales, nada regular. O sea, por eso dice que no guardaba simetría. También se utilizaron conchas, medallones y hoja de canto, entre otros elementos. Acá veremos unos ejemplos, como el Hotel de Soubise en París, Francia. Esta es una de las obras del rococó. Acá vemos lo de los colores, color pastel, claro. Podemos ver el interior. Estábamos hablando que se utilizaba el oro. Acá está color oro o dorado para los diseños interiores. Este es el interior del hotel. Continuamos con la Catedral de San Pablo en Londres. Entre estos fueron los aportes que el rococó dejó o le hizo a la humanidad. Los colores claros. Y acá, que no se puede quedar en el rococó, la extravagante ornamentación. Colores que van acorde uno con otro, que se complementan. Acá volvemos a ver el dorado. Colores claros. La característica de la vivienda de rococó. El estilo rococó era demasiado caprichoso y alegre para los exteriores de los edificios religiosos y civiles, como resultó de ello la arquitectura de rococó. En cuanto al diseño de los interiores, se limitaban a la creación de salas con elaboradas decoraciones, cuya yesería, murales, tapicería, muebles, espejos, entre otros adornos, presentado al visitante una experiencia de estética completa, una obra de arte total, pero deficiente de arquitectura. La decoración y ornamentaciones en sí era reservada para la nobleza y las personas de clase, dado el alto costo de las aplicaciones de estas, de las viviendas normales, mayormente encontrados en el apogeo de la arquitectura de los palacios más que las casas comunes. Las características. El exterior del edificio se hizo menos rígido y más sencillo, dejando de lado los elementos propios de las órdenes clásicas tradicionales para el efecto de la solemnidad. Así las fachadas se emplearon y simplificaron. Sin embargo, en los interiores las ornamentaciones comenzó a tomar forma muy elegante y refinada, con la característica ornamentacional de rocaille y el uso de pinturas, tapices, alfombras, muebles lujosos. Otras características son el empleo de colores luminosos, empleo de formas orgánicas asimétricas, ventanas incrementadas de tamaño, fachada libre, libertad ornamental. Las obras destacadas son el pabellón de casa de Stupighi, que está en Italia. Fue un escenario de los distintos alternos de la monarquía italiana. Ahora estaremos hablando sobre el Palacio de Solicitude, en Alemania. Fue diseñado originalmente como un refugio, un lugar de tranquilidad, reflexión y soledad. De ahí el nombre. La construcción estuvo plagada de dificultades políticas y financieras. Carlos Eugenio reinó de
Wurtemberg durante la Guerra de los 7 Años en el bando que perdió ante Persia. Materiales usados, elementos constructivos del rococó. Entre los materiales usados tenemos a la madera, el hierro, bronce y oro para la ornamentación, el mármol, la porcelana, telas, el estuco para los revestimientos, el jaspe, que es una gema de color rojo que en el pasado se usaba para las de cigarro, pero en este caso se utiliza en incrustaciones en los espejos y tal. La seda china, el alabastro, la cerámica y las piedras nobles. Entre los elementos constructivos tenemos a las conchas, piedras marinas, formas vegetales, hojarasca y flores, rocallas, volutas y el capitán compuesto, columnas salomónicas, las rocas, las algas, el agua y todo lo que fluye y se mueve, el ojo de buey, las cúpulas, semicúpulas y bóvedas, el arco apuntado, escarzano y de medio punto, y las esculturas, que no pueden quedarse. La ornamentación rococó impone la acumulación de elementos decorativos basados en líneas ondulantes. Alcanza mucha difusión el gusto chino, que había entrado en Europa con las piezas de porcelana, telas o lacas, y también se basa en el árbol de Sakura y sus ilustraciones japonesas. El árbol de Sakura es ese árbol de cerezo rosado que mayormente se utiliza mucho en el arte japonés. Finalmente se decorarían con estos los salones occidentales con sus temas más representativos. Nuevamente predominan los elementos naturales como las conchas, las piedras marinas y las formas vegetales. Sobre la pintura y la escultura del rococó, a pesar de que el rococó debe su origen puramente a las artes decorativas, el estilo mostró su influencia también en la pintura, llegando a su máximo esplendor en la década de 1730. Esta pintura debe llamarse apropiadamente como pintura galante y no como pintura rococó, pues este término engloba a lo que se refería como el contexto estético. Los pintores usaron colores claros, delicados y formas curvilíneas, decoraban las telas con querubines y mitos de amor. Se recuperaron personajes mitológicos que se entremezclaban en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura. Cabe mencionar que Jean-Antoine Watteau es considerado el más importante pintor rococó, creador del nuevo género pictórico, que son las fiestas galantes, con escenas impregnadas con un erotismo lírico. Watteau, a pesar de morir a los 37 años, tuvo una gran influencia en sus sucesores, incluidos Boucher y Fragonard, que son dos maestros del periodo tardío del rococó. Sobre la escultura rococó, es otra área en la cual intervinieron los artistas del rococó. Falconet es considerado uno de los mejores del rococó francés en esta área. En general, más que con estatuas, este estilo fue expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana y mediante los motivos amorosos y alegres. El diseñador Edmé Bouchardon representó a Cupido, tallando sus dardos de amor con el garrote de Hércules, un símbolo que destaca mucho el estilo rococó, que es la imagen que ven a la izquierda. El semidios es transformado en un niño tierno, el garrote que rompe huesos se transforma en flechas que golpean el corazón. En el momento en que el mármol es sustituido por el estuco. En este periodo podemos mencionar a otros escultores franceses como Robert de Lorraine y Michel Clodion. Acerca del urbanismo y las ciudades del rococó, tomaremos como ejemplo a la ciudad de Carlsbad, que fue fundada en 1715. Bombardin du Lac III. Sobre las ciudades y el urbanismo del rococó, podemos mencionar a la ciudad de Carlsbad, que fue fundada en 1715 por Bombardin du Lac III como su palacio. Según se dice, luego de una jornada de cacería, el aristócrata soñó con la construcción de una nueva ciudad para la capital de su feudo, la cual
ha sido llamada el descanso de Carlos o la Versalles de Alemania, entre comillas. Los habitantes de la antigua capital fueron, pero el complejo palaciego luego se transformó en una importante capital regional. Y nuevamente el proyecto se presentó como un palacio y a la vez ciudad. Nótese cómo los edificios están en paralelo con las calles, otorgando ese sentido de alineamiento, por así decirlo, y apertura. También centraliza la jerarquía de todo el complejo en el mismo palacio, que es el punto central. El urbanismo no es tan amplio en el rococó, puesto que más que un estilo es una forma de decoración arquitectónica, al igual que el barroco. Se centra más en la ornamentación y en la decoración interior, y la mayoría de sus ciudades las ha heredado de su estilo antecesor, que es el barroco. Hasta aquí nuestra exposición y nos despedimos esperando que la hayan aprovechado. Esperamos que pasen un buen día.